El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Aquí puede ser yo o tú. Las mujeres. Luego vamos a entender por qué he hecho esto. Quiero que hables la palabra de Dios en 1 de Juan. En 1 de Juan, en el capítulo 3. 1 de Juan. Juan, capítulo 3, versículo 11. Léelo también. Dice la palabra, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Puede leer de nuevo, por favor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Amén. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, 16. Puede leer encontrar Steven. ¿Uno qué me he dicho? Primero de Pedro, capítulo 1, 15 y 16, el versículo. 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces los dos textos que acabamos de leer, ¿esto es para qué? ¿Para los que están fuera o para los que están aquí dentro de la iglesia? Entonces se refiere a esto para nosotros. Entonces, interesante que igual dice no, que porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Eso es muy interesante para mí, que últimamente está cada vez más escaseando o minguando el amor por el ser humano. Digo, ¿sabes? Ser humano, no digo más por los hermanos de la iglesia. Porque algunos, infelizmente, unos parece que se dan la vuelta a cara al otro y esto cada vez más escaseando dentro de la iglesia. Mas es importante fijarnos que la palabra está diciendo, el Señor está nos orientando que amemos uno al otro. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo esto podría haber, porque cuando estamos en aquel tiempo ya estaba ocurriendo este tipo de cosas. Y yo me acuerdo muy bien cuando Jesús envía a sus discípulos la primera vez. Y entonces dice, va, predique, pero no en tierra de gentiles. Amén. Y entonces me quedé con eso en la cabeza. ¿Por qué, Señor? O sea, que yo como gentil no podría ser ministrado por los apóstoles. No, el Señor me ha dado una revelación, porque hasta entonces no podría ir a la tierra de gentiles, porque ellos mismos no les gustaban los gentiles. Amén. Uno puede predicar algo a quien no le gusta. Interesante eso, ¿no? Amén. Entonces, pero a lo largo del tiempo, gracias a Dios, que tuvimos apóstoles de los gentiles, apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Entonces ahora entendemos que nosotros también tendremos esta oportunidad de conocer el Evangelio, porque nosotros somos inseridos, insertados en la videra verdadera, ¿sí o no? Amén. Entonces, yo decía, Señor, también en ese texto, ¿por qué, Señor? Y hoy parece que veo que la gente parece que está cada vez más, no quiero malinterpretar a nadie, quizá me lo interprete mal, pero a veces estamos amando solo a Jesús y a Dios, el Espíritu Santo, y no las cosas que Jesús y el Espíritu Santo aman. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Amén. Algunos prefieren estar solo amando a Dios y a los demás,
sim, a palavra está dizendo, vamos à palavra, porque este é o mensaje que também ouí desde o princípio, que nos amemos uno a outros. Está bem claro isto. É necessário que eu tenha em mente em meu coração, hermana Paulina, que lo que está atrás de ti, la hermana, lo tienes que mirar con ojos de amor. Otro día tuvimos esa, ¿no?, llamar al prójimo. Y vuelvo a decir, si el prójimo está en la hermana, yo tengo que seguir amándola, porque el prójimo está en ella. ¿Me entiendes? ¿Están bien claros en eso? Sí. E em 1 de Pedro 15:16 diz: senão, como aquele que nos chamou é santo, sede também santo, também vosotros santos, sede também vosotros santos, em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos porque Ele é santo. Imagina um padre que hace muitos investimentos em sua família. Investe el tiempo, el dinero principalmente, ¿no? Porque aquellos que son padres saben cuánto cuesta una zapatilla, un pantalón. Ahora estamos llegando al tiempo de vuelta al cole, los gastos que vamos a tener con los libros, la educación, ¿sí o no? Y entonces el padre, ¿no?, es alguien mucho interesado en sus hijos. Este padre tiene 7 hijos, un ejemplo aquí ahora. Este padre tiene 7 hijos y le da a cada uno la misma educación. Mas cada uno tiene aspiraciones distintas. El padre invertirá en ello por más que el hijo sea distinto, porque el padre no abre mano de su hijo. ¿Qué quiere decir con esto? Si vamos a mirar a la característica del carácter de cada apóstol, cada uno de ellos tenía una mentalidad distinta. Pero claro, teníamos un bien en común. El pensamiento único que tenía cada uno de ellos, Jesús. ¿Qué quiere decir? Nuestro Señor está haciendo investimento en nosotros en este tiempo. Pero la hermana Paulina trabaja en la cocina. El hermano Steve trabaja haciendo sus tareas, cuidando de personas. Yo ahora de momento estoy trabajando en la obra, mi mujer en la limpieza, y así cada uno tiene su oficio. Pero sin embargo, la misma educación que tenemos que tener la parte de Dios es la misma. ¿Me entiendes? Entonces, lo que es, ¿por qué este tema? Llamarnos como hijos de Dios para cumplir el propósito. Porque la verdad, el hermano Steve aquí, Se parece. el hermano Steve, la verdad es el propósito de todo eso que está diciendo. ¿Por qué el Señor está invirtiendo dinero o tiempo en nosotros? Porque el Steve tiene que tener otro Steve. Será. La hermana que no pongo aquí, la hermana Susana. Entonces la hermana Susana hay que tener, acá la hermanita, Susanita. Exacto. ¿Cómo sigue? Entonces la idea es porque Dios está haciendo investimento en nosotros, ¿por qué? Porque el propio Dios, Él no abre mano de sus hijos. Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Cada uno tiene su espacio en el reino para desarrollar el carisma natural, que caris viene del griego. Vamos a leer Efesios. Efesios, el capítulo 4.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en cuerpo y en espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el que es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Romanos 16. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, el versículo. Perdón, Romanos 12. 12, el 6 y el 7. Leo, el 6 y el 7. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servicio, o el que enseña, en enseñanza. Ahí el 6 y 7. El 8. El que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien. O sea, que cada uno de nosotros tenemos una pequeña particularidad. Nosotros nacemos con esto. El Señor, si vamos a la, ¿en qué verso? No me acuerdo, que Él dice que ya nos amó antes de la fundación del mundo, hermana Sara. Tú eres amada antes de la fundación del mundo. Entonces, usted está aquí porque es una realización del proyecto de Dios. Y entonces, pero el Señor nos da la porción de fe y también incluso algunos dones, pero nos da los talentos. ¿Me entiendes? Para decir. Entonces, hacemos parte de que de un único cuerpo de Cristo Jesús. De aquí por delante vamos a estar hablando mucho sobre eso, de llamados como hijos de Dios para cumplir el propósito, o de hierro. Vamos a estar hablando mucho sobre esto. ¿Sabe por qué? Porque aquel que quiere ser grande en el reino de Dios, que se someta. Que no venga aquí como tirar la camisa y estar ahí súper cristiano. Aquí no existe esa escuela, no existe súper cristiano. Hasta porque si uno te dice que tiene todo entendimiento, que conoce toda la palabra de Génesis, Apocalipsis, Génesis, yo digo en la cara de este, mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra se le renueva todos los días. La palabra, hermanos, es un manual para nosotros de vida. Eso que quiero que entendáis.
Pero si yo me submeto a la palabra de Dios, yo voy a conocer a quién, el dueño de la palabra. Conociendo al dueño de la palabra, hay muchas cosas que Él tiene para revelar a mi corazón y a vosotros. Amén. Entonces no se puede decir que conoce todo, que sabe de todo, que puede venir aquí de un título de Harvard, o con un título no sé de qué, con un mestrado no sé de dónde. No, no es así. El mejor, no digo ni título, pero la mejor experiencia que vosotros podéis tener, o que también yo he tenido, es con el Espíritu Santo. Como vemos al apóstol Pablo. ¿Por qué que el Evangelio llegó hasta nosotros? Porque esos hombres fueron totalmente impactados con la presencia de Jesús. Amén. Por eso, hasta la gente decía, cuando ellos empezaron a hablar, pero este es el discípulo de Jesús, ¿no? Hasta hablaban igual. Amén. Amén. Fueron tan impactados con la presencia y los mandamientos y las enseñanzas de Jesús, que parece que como si cambiasen las vestiduras físicamente y moralmente y no sé más, almamente, sacaron y vestieron Cristo. A punto que estaban tan, ¿cómo se dice?, impregnados. Tú echas, cuando tú te vas a limpiar el baño, la mujer, yo también de vez en cuando limpio el baño en casa. Amén. ¿No? Porque los hombres sucian más los baños que las mujeres. ¿Sí o no? Amén. Entonces yo realmente me pongo ahí a limpiar. Entonces echo lejía, por ejemplo. Amoníaco también, ahí para limpiar. Y tú te lavas las manos con jabón normal, con un jabón que huele bien y todo. Y se seca la mano. Y cuando va a oler, ¿qué oles? Lejía. Te puedes el jabón más perfumado, pero cuando seca y va a oler, lejía. Es así que nosotros tenemos que estar. La fragancia que tiene que salir de nosotros es Jesús. Amén. Porque Pedro, donde venía, caminaba hasta la sombra, la sanaba a las personas. Tenemos que, hermanos, no sé, yo creo que estamos muy acomodados en este tiempo. Muy acomodados. O sea, que solo en aquel tiempo que los discípulos podrían ser utilizados de aquella manera. Este tiempo no existe más. No existe más ese tiempo. Se queda aquí. Sí soy yo. No existe más. Dios se utiliza a cada uno a su manera, ¿eh? No me tiene pedra. Pero quiero hacer una cosa bien interesante para que, jugando y dando risa. El Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, sobre todo al principio, y yo creo que un avivamiento al final va a haber. Sí. Que el Señor sigue obrando, el Sí. Espíritu Santo sigue obrando, Sí. a lo mejor no con la misma intensidad que al principio, depende de nosotros, no lo sé, posiblemente, pero el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea que... Amén. Amén. Gracias, pastor. Es tan importante lo que usted acaba de decir, porque a veces pienso, ¿por qué Jesús todavía no ha venido? Justamente porque el Espíritu Santo ainda está obrando. Quiere cantidad de personas, porque el papá quiere a todos, no quiere que ninguno se perca. Amén. El papá quiere a todos, independiente de color, pero lo que falta a nosotros es amar lo que ama Jesús, las personas. A veces nos tornamos temporariamente individualistas, egoístas, miramos nosotros mismos. Y no, el Señor quiere que nosotros
le llamamos como hijos de Dios para cumplir el propósito. Amén. Tú no eres hijo simplemente para sentar y comer en la mesa. Ahora estamos entendiendo, ¿no? No es llamado solamente para estar ahí gordito espiritualmente. Y lleno de palabras, ¿no? Porque yo tengo palabras. Oh, mira. Estas palabras. No. Entonces, veja só. Mira, vea una cosa. Dios es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Cada uno tiene espacio en el reino para desarrollar el carisma natural. Entonces yo fui buscar o que quiere dizer carisma. Uma qualidade ou dom natural que tem uma pessoa para atrair a los demás por sua presença, sua palavra ou personalidade. Amén. E Deus vai utilizar cada personalidade para Ele. Amén. Há livro que leemos, agora não me acordo, que fala das personalidades, não? ¿Te acuerdas cómo se llama? Temperamentos. Son 5 temperamentos, ¿ya vemos? ¿Te acuerdas? Sanguíneo. ¿Qué más? Sanguíneo. Apasionado. No, lo mismo. Yo cuando lo estudiaba era así. ¿Te acuerdas? Melancólico. Fleumático. Colérico. El colérico. Voy a buscar el colérico. Yo soy un poco así, colérico. Impulsivo. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Yo ahí salto un grito en casa. ¿Por qué? ¿Ah? Y sanguíneo, pues también que sé, yo soy un poco sanguíneo. ¿Por qué? Porque no me gusta decir la segunda ni la tercera vez. De una, como me enseñó mi mamá. A la primera. Y cuando... ¡Ah, Sara! Y nada, claro, y a ella no me gusta. Pero claro, el Señor va moldeando cada carácter. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en su mano, para que Él cumpla el propósito de nosotros y nosotros. Mira al Pedro. Cuando están para llevar el Jesús, le sacan el cuchillo que tenía detrás y corta la oreja. Porque sin pensar, ¿no? Vemos él también otra parte diciendo, el Señor está diciendo, mira, que tenía que, bueno, no me acuerdo, que está ahí. A ver. Sí, me acordé. Cuando Jesús va a lavar los pies de los discípulos. Mira qué interesante. Y dice, y Pedro dice, no, Señor, no tócame, que no, va a tocar mis pies. Y ya tiene los pies ahí todo grietados, no sé, las uñas sin cortar. Y dice, no, tú no vas a limpiar. ¿Y qué Jesús le dice? Si yo no lavo tus pies, tú no tienes parte conmigo. Pero entonces, no solo lavando los pies, como el cuerpo entero, ¿qué es? Con un 8 a 80. Entonces, ¿entienden qué decir? Entonces, pero vemos cuando Pedro de verdad tuvo un encuentro con Jesús, lo cambió. Y vemos en Pentecostés, él siendo utilizado por el poder del Espíritu Santo. Claro. Entonces, por eso, yo creo, no puedo decir, esto es una teoría mía, que no está en la palabra de Dios. Yo creo que todavía, porque el Espíritu Santo ainda está diciendo, Señor, espera un poco más, porque hay muchos hijos para ser salvados. Es una teoría mía. Y eso puede decir que no hay pecado en uno, ¿me entiendes? Pero no puede ser la afirmación bíblica en esto. Y también dice el carisma, que cada uno tiene que tener, el natural. Mira que el propio
explicación se busca en el Google y pone carisma, y dice así: en el cristianismo, gracia o don concedido por Dios a algunos hombres en beneficio de la comunidad. La gente debe decir, no sé aquí o no me acuerdo, aquí también, dice, buena palabra, pastor, ¿sí o no? Yo siempre lo digo, lo que tú has escuchado, y tú has visto en mí, es lo que Dios me ha dado. Todo es de Él. Lo que pongo de mi parte es mi voluntad de querer y hacer. ¿Sí o no? Amén. Por eso que estamos siendo llamados como hijos de Dios para cumplir el propósito. Si entendemos eso cada uno de nosotros y caminar codo a codo, esta iglesia debe ser una potencia. Pero cada uno va a su bola. ¿Sí o no? Gracias. Termina el culto, y vamos a y se vamos. Y hacía tiempo que no venía el culto de ayer. Yo digo, voy. Y ha sido una bendición. Una bendición el culto de ayer. ¿No? Había pocos jóvenes, pero eso no se debe importar. Porque de lo poco el Señor puede hacer muchos. Pero hay que empezar con algunos. Si nadie empieza, ¿cómo vas a ganar mucho? ¿Sí o no? Madre mía, esto a la mitad y ya fue terminando. Hermano, esto es un estudio sencillo. Algunos ya están así con gallo, ¿no? ¿Qué se dice? Callo. Ya no. En la mente, en el corazón, de tanto escuchar esto. Pero a veces es necesario empezar de nuevo del principio para ver algunos conceptos y analizar a nosotros mismos si de verdad estamos caminando para un rumbo cierto. Nosotros en Cristo Jesús tenemos una dirección. Si el norte está apuntando para Jesús, tenemos que caminar para el sur. No, es el norte. Y así tenemos que volver las cosas sencillas. ¿Para qué? Para analizar nosotros mismos. No venir aquí a analizar a Susana. A nosotros mismos. Y poner en práctica cosas sencillas, pero que son muchos eficaces y traen beneficio a nosotros mismos. O sea, que si tú haces un favor a alguien, piensas que no está haciendo un favor a esta persona. Está haciendo como si fuera para Dios. Y Dios no tiene deudores. Te va a recompensar. Esto es como si fuera a sembrar. Si tú lo siembras cosas buenas, los frutos, te va a tener la cosecha o qué. Entonces, claro, no estoy diciendo que tú hagas pensando en el beneficio que Dios va a te dar. Pero pienses que estamos aquí para cumplir el llamado, un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Es sencillo, ¿no? No hace falta tener tanta teología para esto. No hace falta. Pero una cosa es clara. Lo que tenemos que hacer, la propia palabra dice, aquel que conoce bien y no hace, hágalo bien. Hágalo bien. Y Dios va a recompensarte. Mira, de todos estos años, yo soy muy beneficiado por Dios. ¿Por qué? Porque siempre mi carácter es ser siervo. Yo ya lo he contado aquí. A mí, a la gente antes, ¿sabes? Aquella preocupación, ¿no? El propósito es yo venir aquí, predicar, subir al púlpito y predicar. No, a esto que es mi llamado, a esto, ¿sabe? Y pone la cabeza y no duerme derecho, y el Señor empieza a dar palabras, y entonces la primera oportunidad que tienes para ir a predicar en el púlpito, viene el pastor y dice, mira, hay que limpiar los baños. Un poco triste, pero voy a limpiar los baños.
¿Por qué? Porque hago las cosas para Dios. Amén. Otro día la hermana estaba aquí desesperada, la hermana de los niños allí, porque todavía estamos pendientes para arreglar esto. Porque a veces no hay personas, y a veces son cantidad de niños y una sola persona. Imagina, aquel que tiene un hijo solo en casa te da dolor de cabeza. Imagina la maestra con 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? Y él dijo, yo fui el primero a decir, si te puede servir de ayuda, esme aquí. Llama que yo voy a echar una mano. Porque pensamos que somos pastores y tenemos que estar solo aquí. No, si tengo que limpiar el baño, bueno, esto no es vergüenza para mí. Pero muchos quieren empezar por aquí, ¿verdad? No, yo tengo que predicar. Primero vamos a ver las cosas básicas, las cosas más sencillas. ¿A dónde el Señor quiere que seamos utilizados? A veces tú pasas por una persona que necesita de una palabra y tú te quedas aquí con el corazón y predicar, mas y pasa por esa persona y ni se da cuenta. Si somos inspirados por el Espíritu Santo de Dios y no por nuestras emociones almáticas, si somos, puede pasar ahí por esa persona y Dios puede dar una palabra ajena para que tú entregues a esta persona. ¿Me entiendes lo que hay que decir? Es fuerte, ¿no? Es distinto las cosas. Cierto. Seguimos. Un poquito. Entonces, una de las tareas que el Señor llama a cada uno para hacer o cumplir el propósito también es ganar. Oh, 1, 2, 3, sí. Ganar almas. Y almas perdidas. No puede hacer esto, hermano. Va a la iglesia tal. La iglesia allí, de fe. Venga, aquí está mejor. Venga. No. Así es fácil pescar. Así es fácil pescar. Los que vienen por sus propias piernas. Amén. Será bienvenido. Pero no haga esto, no va a la iglesia tal, y ahí invite, no haga esto. No está bien. Yo estoy aquí meditando una cosa que no sé si va a caer bien a vosotros, pero siento decir. Y mi pastor decía así, no, los cristianos viejos, eso es, no viejo de edad, viejo ya de muchos años de iglesia. Esto no tengo mucha importancia. Y ahí me pondría furioso con él, ¿sabes? Pero no lo decía. ¿Por qué? Que si Dios ama a todos. ¿Y por qué que no va a amar a los que tienen tiempo de iglesia? ¿Por qué esto? Porque el pastor está pegando. No. Porque a veces el hermano que ya tiene mucho tiempo de iglesia, ya deja de ser submiso. Él mismo ya tiene su propia teología. Y sin embargo, cuando tú ganas uno y empieza lo A, B, C, D, él es submiso, no a ti, mas a la palabra. Amén. ¿Me entiendes? Y muchas veces los que tienen tantos años de edad, te dice alguna cosa, te dice la palabra, está leyendo la palabra, y él dice, no estoy de acuerdo. Lo que tiene mucho tiempo de iglesia. No estoy de acuerdo, pastor, el Espíritu Santo me ha dicho otra cosa, pero la palabra está diciendo bien clara la cosa. Pero él sigue diciendo, ¿me entiendes lo que quiere decir? Entonces una vez me explicó esto, digo, viendo por ese punto de vista, es mejor tener cristianos nuevos. Disculpe, no te entiendo lo que estás diciendo ahí. Explícame ahí eso. Ha pasado una situación en nuestra iglesia que el pastor decía que a él no le gustaban los cristianos más viejos, no viejos de edad, viejos en la fe. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué, pastor? Y ahí el Espíritu Santo me molestaba acerca de esto.
Y entonces dice a mí, no, es mejor trabajar con los que están llegando ahora. Y se puede ver, tiene una cierta razón. Tiene. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega una edad donde cada uno piensa que se puede caminar por sí propio y ya no son más sumisos, ni el liderazgo, ni los responsables, Ni el pastor, ni a nadie. ni al pastor, ni nada. Estoy diciendo desde este punto de vista, aquellos que tienen tiempo de estar aquí, no estoy diciendo aquellos que están aquí. Una situación que ha ocurrido, ¿me entiendes? ¿Qué puede ocurrir? Pastor, Dime. yo no estoy de acuerdo con eso. Le voy a decir por qué. Porque en la palabra llega un momento que el pastor, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, hermanos, están viviendo como carnales. Sí. Él se refería a los hermanos que se estaban comportando con ira, con contienda. Sí. Pero que eso no es la iglesia, ni es por la edad, ni es por el tiempo, sino es por el comportamiento, porque se supone, por lo que dice la palabra, que si usted va aumentando sus años en la iglesia, usted va aprendiendo más de la palabra, usted va entrando más con el Espíritu, va minimizando la carne, usted se va llenando más de Dios, y se supone que, por el contrario, voy a ser anciano de la iglesia, se puede hacer, no por la edad, sino por los años que lleva en la iglesia, puede ser las personas que haya que consultar con ellos, porque son de más edad. Pero según lo que dice su pastor, entonces, ¿qué hace con las personas? ¿Qué hacemos con María Jesús, que lleva tantos años en la iglesia? No podemos ponerle a ella como ejemplo, ¿sabe por qué? Porque hasta ahora, la conducta que tiene ella... Entonces depende de la conducta, no depende de los años. Exactamente. Pero no depende de que si yo llevo a la iglesia, El fruto es el fruto que tenga. Porque mire, la palabra dice también que nosotros iremos llenando del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos irá dando dones, talentos, para usted ponerlo en edificación de la iglesia. Sin embargo, muchos no entienden eso. Muchos no entienden que usted pueda, como cristiano, ayudar en diferente, porque es que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y nosotros estamos aquí para edificar. Más que yo lo haga en función de mi ministerio, de mi particularidad. Pero si yo lo pongo en función de la iglesia, y yo estoy actuando bien. Bueno, sí, está bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que estoy dando un ejemplo es que puede llegar un tiempo que puede ocurrir a esto. Puede ocurrir a esto, que los que están más tiempo en la fe dejan de ser insumisos, porque piensan, porque tienen tiempo de fe, puede cuestionar algo fuera de la contexto de la palabra. No, yo no estoy de acuerdo con el pastor Silvio. Yo Perdona, pero yo no estoy de Yo acuerdo. estoy de acuerdo con lo que entiendo es lo siguiente. Los que llevamos tiempo en el Señor, no todos actuamos de la misma manera. Exactamente. Hay quien, desde luego, va madurando, Exactamente. y hay quien se acomoda y ya se cierra, no aprende más, y quiere aprender más, sentido que y estoy ya hablando. tiene su propia Estoy doctrina y en ese no sentido. está abierto a nada más. Exactamente. Yo creo que existen esas dos clases Pero de personas. Sí. No es todo uno ni es todo lo otro. Exacto. En ese sentido que estoy hablando. En ese sentido. Ahora, yo no estoy, para que tú me entiendas, no estoy aquí dando indirecta a nadie, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que pasó un caso que no está aquí. No lo creo. Se fue un tiempo antes. Yo digo mi opinión, no. Lo Yo que no yo- creo que usted lo está diciendo, Pero lo que yo digo mi dice el opinión. pastor es cierto. No, pero lo que dice su pastor, cuando usted está en contra, yo porque está muy bien que usted esté en contra, ¿usted sabe por qué? Porque él estaba generalizando. Entonces yo a las personas viejas no los voy a poner a trabajar, voy a poner a trabajar a los jóvenes, voy a trabajar con los jóvenes, está generalizando. Eso está En mal. ese sentido, Eso para mí está generalizar está mal. mal. Como lo Pero- que dice María Jesús es otra cosa. Es que todo el mundo no es igual, es según las personas que van dando fruto. Entonces usted va diciendo, este sí, este no, este es viejo en la iglesia, pero es un niño, como dice el apóstol Pablo en este texto. Dice, lleva años en la iglesia y son carnales. Porque Sí, no, hay que estar. que no estoy hablando de carnales. No, pero carnales quiere decir, No, no quiere estoy decir. diciendo Pastor, esto. pero la palabra carnales son los mismos cristianos que están según dice el apóstol Pablo, están en ira, en contienda, en celos en la iglesia. No, están no en lo que no estoy tienen que diciendo nada estar. de esto, hermano. No estoy hablando de carnalidad, no estoy hablando de indisciplina. Estoy diciendo que algunas personas que pueden vivir una santidad, pero no están de acuerdo con lo que está diciendo el pastor, que está dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se supone
que ya tiene tanto tiempo de iglesia, que ya tiene su propio entendimiento y no está debajo de la sumisión del pastor. Primeramente, que lo que está diciendo su pastor, como según usted, no está en la Biblia, porque en la Biblia no dice eso. Aunque el apóstol Pablo dice, leerlo todo, estudiar todo, pero escoger lo bueno. ¿No es así? Hermano, Y entonces, a ver una cosa, hermano, es lo siguiente. Indiferente de la edad de la persona, si el carácter de la persona no es el carácter de Cristo, si no es sumiso, es indiferente. Lo que mi marido quiere decir, que muchas veces la persona viene a la iglesia. Si yo cojo una persona que empieza el cristianismo ahora, enseño la palabra, ella, como no sabe nada, es como un niño. La palabra del Señor dice que los niños tienen el corazón abierto para recibir. Una persona que está más tiempo en la iglesia, muchos son súper sumisos, muchos sí, pero muchos no, porque ya no son como niños, ya se creen que sabe todo. Es en este sentido, si tú eres mayor y es sumiso, amén, así debemos ser. Infelizmente no son todos. Y un niño no sabe nada, el niño es mucho más fácil para enseñar. Está claro ahora, hermano, está claro. De esta manera como mi mujer explica. De esta manera como mi mujer ha dicho, porque a veces de esta manera como me expreso. Espera un poquito, Gabriel. Más viejo, Espera un poquito, no estoy hablando de edad de 50, 60, no estoy hablando de esto, estoy hablando de tiempo de fe en Cristo. Como mi hermana, como mi mujer, mi hermana ha dicho, explicado ahora, ¿has entendido ahora? Porque la Biblia nos dice. No, ¿has entendido o no? ¿Sí o no? ¿Has entendido o no? Sí. Bueno, ahí, listo, ahí, claro. ¿Cómo para déjame decirle? Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aún cuando sea viejo. Amén. Pero ahí, ¿has entendido lo que mi mujer acaba de decir? Sí. Por este punto que quiero que vosotros entendáis, si tú estás con tantos años de iglesia y estás haciendo lo que determina la palabra de Dios, tú no tienes que estar ni preocupado si está hablando contigo, ¿no? Porque tú estás en el camino de Dios, estoy hablando de aquellos que ya tienen tiempo de iglesia y no están cumpliendo como que debía ser. ¿Me entiendes? Vamos a poner de pie. Permiso, pastor, pero yo Vamos después, Gabriel. Hablamos después, Gabriel. Porque si no, no salimos de aquí hoy.